Kentucky, Estados Unidos. En lo alto de una colina cubierta por niebla se levanta una estructura gris, enorme, silenciosa. El Hospital Waverly Hills. Desde la carretera parece abandonado, pero los lugareños dicen que en las noches sin luna puede verse luz en las ventanas del 5º piso. Un piso que oficialmente está vacío desde hace más de 70 años. Construido en 1910 como sanatorio para pacientes con tuberculosis, Waverly Hills fue una de las instituciones médicas más avanzadas de su tiempo. También una de las más temidas. La enfermedad se propagaba sin cura ni tratamiento efectivo, y los médicos experimentaban con métodos que hoy serían considerados tortura: cirugía sin anestesia, colapsos pulmonares inducidos, y procedimientos donde el cuerpo del paciente se convertía en un experimento desesperado. En el punto más alto del brote, más de 400 personas morían cada año. El edificio tenía un túnel subterráneo conectado con el exterior, conocido por el personal como el túnel de la muerte. Por allí se transportaban los cadáveres para que los enfermos que seguían con vida no vieran cuántos cuerpos salían a diario. Un ascensor metálico bajaba los cuerpos y el eco de su descenso resonaba por los pasillos como una campana fúnebre. Décadas después, cuando el hospital cerró sus puertas, los informes oficiales hablaban de 63.000 fallecidos. Pero los registros internos, recuperados años más tarde, sugieren que el número fue mucho mayor. Entre los documentos más extraños hay páginas tachadas, listas de pacientes sin número de ingreso y notas con iniciales repetidas en distintas fechas. El mismo nombre, 2 veces. Mismo cuerpo, distinta autopsia. Durante las obras de restauración de los años 90, un grupo de obreros encontró una habitación sellada con concreto. Dentro había camillas oxidadas, frascos con formol y una caja de madera con la inscripción Unidad 502. La habitación no figuraba en los planos del hospital. En esa caja se encontraron fotografías y cintas médicas de los años 30. Las imágenes mostraban procedimientos de lobotomía y drenaje pulmonar. Pero en una de las fotografías aparecía algo que desconcertó a los restauradores. Una silueta femenina al fondo, claramente visible, mirando hacia la cámara. La misma mujer aparecía en 3 imágenes distintas, tomadas en años diferentes, y en cada una de ellas llevaba el mismo vestido, la misma postura y la misma mirada. Los historiadores locales identificaron la figura como Mary Lee, una enfermera que, según los registros, se quitó la vida en el 5º piso del hospital en 1928. Pero los documentos también revelaron algo más. Mary había sido internada como paciente antes de ser contratada. No hay registro de su alta médica. Los vigilantes del edificio aseguran que cada tanto el ascensor que conecta con el túnel subterráneo desciende solo, aunque el sistema eléctrico fue retirado hace décadas. Al llegar al nivel inferior, se escucha un golpe metálico seco, como si alguien desde abajo pidiera que lo dejaran salir. El 80% de los archivos médicos del Waverly Hills fueron destruidos en 1961, pero entre los documentos sobrevivientes hay informes que nunca se hicieron públicos. Casos de pacientes declarados muertos que horas después eran hallados de pie, desorientados en los pasillos, sin memoria, sin temperatura corporal detectable. Los médicos lo llamaban síndrome de reanimación espontánea. El personal lo llamaba el regreso. En 2003, un grupo de investigadores del Instituto de Fenómenos Parapsicológicos obtuvo acceso a parte de los expedientes originales. De los 18 archivos recuperados, solo 3 pudieron ser analizados antes de que las autoridades los retiraran nuevamente. En uno de ellos, fechado el 14 de octubre de 1934, se describe el caso de un paciente identificado como TR52. Murió a las 2:11 am. Fue trasladado al depósito, y 27 minutos después, las cámaras de monitoreo registraron movimiento en la camilla. El cuerpo de TR52 nunca fue encontrado. Los archivos internos del Hospital Waverly Hills fueron revisados por última vez en 1961, poco antes de que la institución cerrara definitivamente. Una semana antes del cierre, desaparecieron 5 cajas numeradas del archivo clínico. El director del hospital, Dr. Samuel T. Rogers, dejó constancia en su informe final. Algunos documentos fueron retirados por personal que no pertenece a esta institución. Durante décadas se creyó que esos archivos se habían perdido, hasta que en 2003 un coleccionista anónimo entregó parte del material a un grupo de investigadores. El contenido fue calificado como los archivos prohibidos de Waverly Hills. Las cajas contenían cintas, informes médicos, negativos y grabaciones de audio. En una de las grabaciones, datada en 1935, se escucha la voz de un médico hablando con tono nervioso.
El sujeto no reacciona al éter. Pupilas fijas. Pero hay movimiento torácico. Repite mi nombre aunque su cerebro debería estar completamente inactivo. Luego, un golpe metálico. Y silencio. El audio termina con una frase susurrada apenas audible. Ella está mirando desde el pasillo. En otro registro, un médico describe un procedimiento experimental destinado a restablecer la función pulmonar en pacientes terminales. El informe menciona inyecciones intratorácicas de formalina diluida y una nota manuscrita al margen. Sujetos presentan actividad nerviosa durante el drenaje. El documento está firmado con las iniciales M.L. Mary Lee, la misma enfermera que, según los registros oficiales, se había quitado la vida 5 años antes. Las fotografías halladas junto a los informes muestran quirófanos improvisados en el sótano, paredes cubiertas de azulejos blancos, instrumentos oxidados y lo que parece ser un cuerpo extendido sobre una mesa metálica. Al fondo, en la penumbra, una figura femenina observa. Su rostro no tiene rasgos definidos, solo una forma borrosa, como si la cámara no hubiera podido enfocarla. Durante las investigaciones, un forense retirado del hospital declaró bajo anonimato que a finales de los años 40 se realizaban pruebas de revitalización celular con pacientes moribundos. El objetivo era reactivar órganos en descomposición mediante descargas eléctricas controladas, pero los resultados fueron imprevisibles. Algunos cuerpos mostraban actividad muscular autónoma, otros emitían sonidos guturales y varios presentaban movimiento ocular después de haber sido declarados muertos. Los médicos registraron el fenómeno, pero el informe fue archivado bajo la etiqueta no concluyente. El mismo testigo aseguró que en los últimos meses antes del cierre, el personal comenzó a abandonar el hospital. No por miedo a la enfermedad, sino a lo que ocurría en las noches sin guardia. Dijo que en el 5º piso donde se ubicaban los pacientes psiquiátricos, las camas aparecían movidas de lugar cada mañana, las puertas se abrían solas y un olor dulce, similar al formol, impregnaba el aire. Uno de los guardias nocturnos escribió en su bitácora: «Escucho pasos detrás de mí cuando paso lista, pero siempre soy el único de turno». Esa nota fue fechada el 12 de diciembre de 1959, el mismo día en que el ascensor principal se activó por última vez. Las cámaras térmicas registraron una figura descendiendo sola. El ascensor llegó al sótano y nunca volvió a subir. 20 años después, en 1979, un grupo de exploradores urbanos ingresó ilegalmente al hospital. Grabaron con una cámara Super 8. El video, recuperado años más tarde, muestra a uno de ellos descendiendo por el túnel subterráneo. Al fondo se distingue claramente una camilla, y sobre ella, una figura humana inmóvil envuelta en sábanas. Cuando el explorador enfoca la cámara, la figura se incorpora lentamente. El video termina en ese instante. Los investigadores lograron identificar el marco final. En la pared detrás de la camilla se ve una inscripción escrita con marcador negro. Una sola palabra: regresan. El análisis forense determinó que la tinta usada en esa palabra no existía en el mercado en 1979. Era un tipo de pigmento industrial utilizado únicamente en la década de 1940. En los documentos filtrados, el último expediente fechado menciona un proyecto reanimacio. No hay detalles, solo coordenadas internas del hospital y una nota final. Unidad 502 debe permanecer sellada, no abrir sin orden directa del Dr. Rogers. Los investigadores lograron rastrear al hijo del doctor. Vivía en Tennessee, bajo otro nombre. En una entrevista privada admitió haber oído a su padre hablar de la Unidad 502. Dijo que según él no era una habitación, sino una persona. Primavera de 2004. El equipo de investigación que había conseguido los archivos filtrados regresó a Waverly Hills para inspeccionar la zona marcada como Unidad 502. La ubicación correspondía a una sección clausurada del 5º piso, sin acceso en los planos modernos. El pasillo estaba cubierto de polvo, y el aire pesado parecía vibrar con un zumbido constante, como si el edificio entero respirara. En el extremo norte encontraron una puerta metálica soldada por dentro. Sobre la pintura oxidada se alcanzaba a leer una frase grabada con bisturí: «No dejes que se despierte». El equipo utilizó un soplete para abrirla. El sonido del metal derritiéndose resonó por todo el piso. Del otro lado, una habitación pequeña, sin ventanas, con paredes cubiertas por un material que no era concreto, ni metal. Parecía tejido como una sustancia orgánica endurecida. En el centro, una camilla con correas de cuero, y sobre ella un cuerpo momificado, atado. El torso mostraba una incisión sellada con grapas de hierro.
A un costado, una grabadora de cinta, aún conectada a una toma de corriente. El cable seguía tenso, como si el tiempo no lo hubiera afectado. Uno de los investigadores presionó play. La cinta comenzó con un ruido blanco. Luego, la voz de un hombre. Prueba número 17. Actividad neuromuscular mínima. Pero los ojos siguen moviéndose. Silencio. Y después una respiración. No del doctor, sino del micrófono. La grabación finaliza con un golpe seco y una frase que heló a todo el equipo. Ya no es paciente, es anfitrión. Las autoridades locales sellaron el área tras la investigación. Pero antes de que llegara la policía, uno de los técnicos tomó fotografías. En la primera se ve el cuerpo inerte sobre la camilla. En la segunda, los párpados están abiertos. Los forenses determinaron que los músculos oculares no podían haberse movido tras la muerte, a menos que existiera actividad eléctrica interna. El hallazgo fue etiquetado como descarga estática por humedad, aunque no se encontraron rastros de corriente ni baterías. Días después, 2 miembros del equipo reportaron síntomas extraños: fiebre sin causa aparente, hematomas circulares en el pecho y sueños repetitivos donde una voz femenina decía: «Baja al túnel, él todavía espera». Cuando los funcionarios del condado intentaron acceder al túnel de la muerte, encontraron el acceso bloqueado por toneladas de concreto. Pero al perforar los primeros metros, un gas oscuro emergió del subsuelo, junto con un olor metálico y dulce. Las pruebas químicas no lograron identificar la sustancia. El registro final del caso, emitido por el Departamento de Salud de Kentucky, indica que el Hospital Waverly Hills fue declarado estructura de riesgo biológico. El material hallado en la unidad 502 fue incautado y trasladado a un laboratorio federal no identificado. Ninguno de los investigadores volvió a declarar públicamente. En 2008, un contratista privado que trabajaba en la restauración del edificio aseguró haber visto luces encenderse en el 5º piso. Dijo que escuchó pasos detrás de la puerta sellada y un sonido parecido al de una respiración profunda, como un ventilador viejo girando en la oscuridad. El guardia que lo acompañaba grabó con su teléfono. El video, aún disponible en foros de archivos paranormales, muestra un resplandor pálido que atraviesa la puerta metálica y una sombra que se desplaza lentamente por el pasillo. Una sombra humana, pero sin cabeza. Hoy, el Hospital Waverly Hills sigue en pie. Se ofrece como atracción turística y escenario de investigaciones paranormales. Pero las zonas selladas continúan cerradas al público. En los registros de restauración de 2012 se menciona una advertencia oficial: no perforar muros portantes del 5º piso. Riesgo de exposición a materiales desconocidos. Los visitantes dicen que, al anochecer, puede escucharse un zumbido constante, como un respirador encendido en alguna habitación vacía, y a veces un sonido más débil, una voz femenina que susurra desde el fondo del pasillo: «Bienvenido de nuevo, doctor». Los historiadores que estudiaron el caso concluyen que el proyecto Reanimatio buscaba algo más que reactivar el cuerpo. Intentaba conservar la conciencia, transferirla. Nadie sabe si lo lograron. Solo que en los archivos confiscados por el gobierno, una de las últimas fotografías lleva una nota escrita a mano: Prueba 17. Actividad cerebral persistente. Unidad 502. Estable. Desde entonces, el hospital permanece vigilado. Las cámaras térmicas instaladas por equipos de televisión siguen registrando movimiento en el 5º piso, aun cuando está vacío. Y cada tanto, el ascensor principal desciende solo, hasta detenerse en el nivel más profundo, el túnel de la muerte, sellado desde hace más de medio siglo, pero según el monitoreo eléctrico, aún conectado a una fuente de energía. Energía que nadie ha podido identificar, y que sigue activa todas las noches exactamente a las 2:11 am.